Si hubiera tenido la intención de que se cumpliera la orden de libertad que está dando, no impone la garantía económica en efectivo, sino que la impone a través de la modalidad de fianza. Fue una sugerencia nuestra y la pregunta es, ¿por qué no acogió esa sugerencia? Porque es una manera de informarle al juez que al momento de imponerla, pues que tiene que hacerlo para que pueda funcionar. No, la hizo a su modo, en efectivo, para evitar, obviamente, o al menos para asegurarse de que si no tiene los recursos económicos, no pueda salir. Y reitero, es discriminatorio porque va a depender, va a obtener la libertad el que pueda tener recursos. Entonces, esa justicia es la justicia que queremos. Kanki continúa en una difícil situación, según explica recientemente su abogado, porque le pusieron una garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo y esto quiere decir que no se puede utilizar una compañía afianzadora y el depósito debe ser directo y efectivo a la justicia dominicana. El primer tribunal colegiado de este distrito judicial le varió la medida de coerción a Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanki, quien está acusado de abusos. En lugar de prisión le puso una garantía económica de RD 5 millones en efectivo, pero seguirá preso por falta de dinero. El juez Sergio Furcal tomó la medida tras cumplirse un año de prisión preventiva y también le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica a la Fiscalía. Núñez Morel cumplía prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres por presunta agresión contra integrantes del programa Kanki Manía que conducía por Teleuniverso Canal 29. El abogado Mito Núñez dijo a José Alberto Espinal, del periódico Hoy, que su cliente seguirá en prisión ya que no cuenta con los recursos para pagar la fianza. No he visto esa cantidad de dinero junto nunca en su vida. Por su lado, el abogado de las víctimas, Félix Portes, había solicitado prisión o de 50 millones en efectivos de fianza, pero el juez entendió que de 5 millones en efectivo eran suficientes. Quien presidió el tribunal que conoció la medida, estamos hablando del primer tribunal colegiado de este distrito judicial, sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica en favor de Kelvin Núñez, Kanki, y el impedimento de salida del país. Ese fue el resultado. Ok. Correcto. Esa posición que da a conocer el distinguido juez, ¿está acorde con las expectativas que usted como abogado de la defensa de Kelvin tiene? No, claro que no está acorde con las expectativas. Pero... licenciado, los pasos legalmente a seguir de usted como cabeza de la defensa, en lo inmediato, ¿cuáles son? Mira, en lo inmediato, esto independientemente de si Kelvin Núñez va a pagar o no la garantía económica. Ok. Porque una cosa es que él la pueda pagar, otra cosa es que él la quiera pagar y otra cosa es que sea legal la medida. Son tres cosas distintas. Okay, muy bien. En cualquier circunstancia nosotros vamos a atacar esa medida porque queremos hacerle saber al sistema que en realidad es prevaricación que un juez utilice la norma, ¿verdad? Y viole derechos por la facultad que tiene. O sea, ¿cómo es posible que para cumplir con un precepto legal violes otro precepto legal? Hace tiempo que ya aquí debemos empezar a accionar contra eso. Es un delito incluso la prevaricación. La probabilidad de accionar contra cualquier funcionario público por prevaricación, por decisiones como esa, también está y es una situación que nosotros no hemos descartado. Ahora, el paso a seguir en lo inmediato respecto a la medida de Kelvin Núñez es apelarla. Nosotros vamos a ir a la Corte de Apelación y vamos a apelar la medida para que la Corte de Apelación decida al respecto por dos razones. Fíjense la situación, 5 millones de pesos de garantía económica, 5 millones de pesos. Pero el juez tenía en sus manos la probabilidad de poner esa garantía económica bajo la modalidad de prestación de fianza. ¿Pero qué dice el juez? No, tiene que depositarlos en efectivo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque no quiere que lo que está obligado a decidir pueda cumplirse. Eso es como algo, diríamos, penoso, es como una desfachatez, ya lo dije ahorita. Si tú estás en la obligación de otorgar la libertad porque el plazo está vencido y el Estado no ha dado respuesta en ese proceso, como juez tú tienes que decidir para que eso pueda cumplirse, porque si tú no lo haces, entonces tú estás violando la ley cuando hay un precepto legal que dice, o sea, que se impone ante el juez y dice, usted no puede imponer garantía de imposible cumplimiento. Okay. Yo invito a todos los televidentes, lo invito a ustedes mismos, a leer el artículo 235 del Código Procesal Penal. O sea, ¿cómo es posible que para cumplir con un precepto legal tú violes otro precepto legal? Porque la idea es poner una pantalla en esto y decir, sí, nosotros cumplimos con el voto de la ley, le dimos la libertad, sí, pero tú no has cumplido con el voto de la ley porque tú no has garantizado que esa libertad se pueda llevar a cabo
excepto que el imputado contra quien se imponga pueda pagar porque tiene los recursos económicos suficientes. Y además es una medida discriminatoria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si la fianza, si la garantía económica se impone en favor de una persona multimillonaria, pienso que esta conversación no existiría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la justicia favorece a las personas que tienen recursos y a los que no tienen recursos, no. Bueno, tendríamos que revisarnos como sistema. Esa es mi opinión. Muy bien. Entonces, una pregunta. En las calles se escucha que el que va a pagar una fianza de esa cantidad solo paga el 10%. Entonces, como yo no soy abogado, no tengo el conocimiento, y quiero preguntarle lo que escucho en mis oídos en las calles. ¿Cuál es la realidad de esto? Sí, mira, entonces debo aclarar dos conceptos que son básicos para los televidentes, sobre todo, y para ustedes mismos. Miren, la garantía económica tiene dos modalidades. Dos modalidades. La primera es la garantía económica en efectivo. Su prestación solamente puede ser a través de dinero en efectivo. Okay. Un depósito en la cuenta de la Procuraduría General de la República. Cuando el juez la impone en efectivo, no hay otra forma de cómo cubrirla. Entonces, la otra modalidad es la fianza. Que es una, exacto. Entonces, se confunde el término garantía económica con fianza. Yo digo, para que podamos entender. La garantía económica es como la especie. Ahora, que sea en efectivo o que sea bajo la modalidad de fianza son géneros de esa especie, para que me puedan entender. O sea, el juez decide cuál de las modalidades impone. Pero en este caso, el juez impuso la modalidad de prestación de garantía económica en efectivo, lo que significa que jamás podría intervenir una compañía afianzadora, excepto que por una decisión jurisdiccional, entonces se pueda cambiar la modalidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 135? Que el juez debe apreciar la idoneidad de la medida para que pueda cumplirse. Entonces, en ese caso, si el juez hubiera tenido la intención de que se cumpliera la orden de libertad que está dando, no impone la garantía económica en efectivo, sino que la impone a través de la modalidad de fianza. Fue una sugerencia nuestra y la pregunta es, ¿por qué no acogió esa sugerencia? Porque es una manera de informarle al juez que al momento de imponerla, pues que tiene que hacerlo para que pueda funcionar. No, la hizo a su modo, en efectivo, para evitar, obviamente, o al menos para asegurarse de que si no tiene los recursos económicos, no pueda salir. Y reitero, es discriminatorio porque va a obtener la libertad el que pueda tener recursos. Entonces, ¿esa justicia es la justicia que queremos? Yo creo que no. Muy bien. Entonces, usted va a la apelación. Así es. ¿Qué tiempo tomaría Kanki después de la apelación, sea aceptada o no su petición, para estar en las calles otra vez? Esa es la pregunta del día. La pregunta, sí, muchas personas han hecho esa pregunta. Miren, puedo decir que el sistema de justicia tiene una lentitud, diríamos, exacerbada. La lentitud pudiéramos achacársela a la pandemia.